Mi mascota perdida volvió, pero ese ya no es mi perro. Vivo en un pueblo de México. No es importante mencionar la localidad en específico. Cuando cumplí 15 años, mi padre me obsequió un pequeño perro que decía haber encontrado en la calle al regresar de la escuela, pues mi padre es maestro de preparatoria en nuestra ciudad y, a decir verdad, es uno de los mejores. Es ese maestro con el que todos los alumnos y alumnas se encariñan de alguna forma. Cuando vi al perro me volví loco, pues siempre quise un compañero, ya que yo era hijo único. Lo llamé Billy. El perro siempre fue bastante cariñoso y, a decir verdad, y debido a mi naturaleza introvertida y tímida, él era mi único amigo. Crecimos juntos, por así decirlo, y realmente yo amaba a Billy. Creo que él era el único ser vivo que realmente siempre se encontraba ahí para mí, pues mis padres siempre se encontraban viajando y cuando estaban en casa, mi madre pasaba el rato con sus amigas del trabajo y mi padre ocupaba sus tardes en casa bebiendo y viendo televisión. Billy siempre estuvo ahí cuando yo regresaba llorando de la escuela por las palizas que recibía. Billy estuvo ahí cuando mi abuela murió e incluso estuvo ahí cuando decidí comenzar a contarle mis secretos. Supongo que cumplía como tal el papel de mi mejor amigo, literalmente. Él era el único que no me juzgaba. No se reía de mí por mi apariencia pasada de peso. Tampoco se rió cuando le conté sobre mis secretos. De todos los malos momentos, el verano del año 2019 fue sin duda el peor de todos. Lo primero en suceder fue el robo de la camioneta de mi padre, un viejo Ford 4x4 de color rojo. Ese día mi padre regresó caminando enfurecido, diciendo que le habían robado el automóvil fuera de una tienda de licor. Dentro del coche se encontraba su billetera y su vieja chaqueta de cuero. Mi padre usaba esa chaqueta todo el tiempo. Incluso sospecho que perderla le dolió incluso más que el mismo coche, pues la vieja chaqueta le había pertenecido a mi abuelo fallecido. Mi madre nunca le creyó. Ella pensaba que mi padre había vendido la vieja camioneta para ocupar el dinero en su vicio del alcohol. Lo segundo malo en suceder ese verano fue en la escuela. Cindy, una compañera, ella simplemente desapareció. A decir verdad, no podría decir que fuéramos amigos. Muy pocas veces hablamos de algo que no tuviera que ver con respecto a la escuela. Pero he de confesar que ella me gustaba mucho. Y cuando desapareció, lloré como si hubiera perdido a un ser querido. La última vez que la vieron fue en el parque que se encuentra a 2 kilómetros exactamente de la escuela. Según dicen, ella se encontraba sola, como si estuviera esperando a alguien. Después de esto, nunca más se supo nada de ella. Han pasado 2 meses desde que Cindy desapareció. Yo estaba tan triste que incluso le conté a mi mejor amigo. Se lo conté a Billy. Lloré en su lomo mientras lo abrazaba y podría jurar que él me entendía. No sé cómo, pero él sabía que yo estaba triste. Sé que no me lo van a creer, pero Billy no era un perro normal. Era sumamente inteligente e incluso a veces su mirada parecía la de un igual, como cuando observas a los ojos a alguien que está a punto de darte un consejo. Su mirada expresaba inteligencia, reflexión y preocupación, e incluso me atrevería a decir que a veces coraje. Los días pasaron y con el tiempo la noticia se fue olvidando de a poco. Un día, mi padre volvió de una reunión con sus amigos bastante borracho. Al parecer ese día no había sido del todo agradable para él, y al llegar a casa y encontrarme a mí solo, prácticamente se desquitó conmigo. Recuerdo sus gritos exagerados por cosas prácticamente inexistentes. Ese día me golpeó brutalmente. ¿La razón? Yo había dejado la luz del baño encendida. Me golpeaba con el cinturón mientras él me gritaba: malagradecido, no te importa lo que hago por ti. No tienes idea de lo que hago por esta familia. Tiras mi dinero por la basura, dejando las malditas luces prendidas. ¿Sabes qué tan grandes son las facturas de luz en esta casa?
Maldito desagradecido. Su enfado fue tanto que después de golpearme se fue sin darse cuenta que por el arrebato de ira y sus movimientos tan bruscos, él había dejado caer su teléfono celular en mi habitación. Mi coraje era tan grande que había decidido no decirle nada del celular. Quería que al levantarse con una enorme resaca se volviera loco por no encontrar su teléfono. Por la mañana siguiente, me desperté debido al ruido de los cajones de la cocina prácticamente volando por el aire. Mi padre estaba allí, en calzoncillos, prácticamente recién levantado y emanando un aroma a resaca muy fuerte. El hombre se hallaba en un estado de ira incontrolable. Sus ojos rojos y bien abiertos buscaban el celular por toda la cocina. Cuando me vio observarlo desde el pasillo, corrió directo hacia mí. Él me tomó de los hombros fuertemente y me dijo de una manera sumamente preocupada: ¿Has visto mi celular? Mi celular. Lo necesito. Necesito encontrarlo ahora mismo. Había lágrimas en sus ojos. Podría decir que el miedo que tenía mi padre en ese momento era prácticamente palpable. No he visto tu celular, le respondí de forma nerviosa. Él me empujó con fuerza y siguió buscando por toda la casa como un auténtico loco. No era normal. La preocupación por el teléfono no era normal. Es decir, claro que perder un celular es una experiencia bastante desagradable. Sin embargo, su reacción era bastante exagerada, como si se tratase de vida o muerte. No le di importancia. Tomé el celular y lo llevé conmigo a la escuela. Al llegar a la escuela sentí mucha curiosidad por el celular. Tenía que haber algo en él que pusiera de esa forma a mi padre. Pedí permiso al profesor y fui al baño. La intención era revisar el celular sin que nadie me molestara. Sorpresivamente el celular no tenía contraseña y mientras me encontraba sentado en el retrete del baño de hombres, pude con total libertad revisar por completo aquel celular. No había nada raro en las conversaciones. Sin embargo, cuando abrí la galería de fotos, las lágrimas escurrieron por mis mejillas. Decenas y decenas de fotografías sobre múltiples chicas del colegio se hallaban en aquel celular. Mi padre había tomado fotos a sus alumnas mientras ellas se encontraban distraídas. Fotos de sus piernas, fotos de ellas distraídas en la hora del receso, fotos de ellas en el parque. Muchas de las chicas aparecían en las fotos. Sin embargo, había una que sin duda protagonizaba la galería de fotos del celular de mi padre: Cindy. Había fotografías de ella en el aula, comiendo, con sus amigas, en el parque, e incluso fotografías tomadas desde afuera de la ventana de su habitación. La última fotografía de la galería era Cindy. Sentada, ella se encontraba sentada en uno de los columpios del parque. La fecha de la fotografía coincidía con el último día en que vieron a Cindy antes de desaparecer. Sentía que iba a desmayarme. Me sentía mareado, triste, furioso y asustado. Salí del colegio y fui corriendo a casa. Al llegar a la casa, estaba hecha un desastre. No había nadie en mi casa. Mi madre se encontraba de viaje y mi padre al parecer había salido, supongo que a buscar el celular en el bar en el que pasó la noche. Lloré, golpeé las paredes, grité como un loco. No podía creer que mi padre fuera un enfermo que fotografiaba a sus alumnas. No podía creer que había fotografiado a Cindy el mismo día que desapareció. Entonces una pregunta invadió mi cabeza como una gota de café que pinta el agua en un vaso de cristal. ¿Y si mi padre había tenido algo que ver con la desaparición de Cindy? Yo necesitaba sacarlo de mi sistema. Necesitaba contárselo a alguien. Y mientras me hallaba de rodillas en el piso, presa del pánico y del llanto, al otro lado del pasillo, Billy me observaba. El perro lentamente se acercó hacia mí y puso su cabeza en mi hombro como si de un gesto más humano que animal se tratase. Era como si el perro hubiera intentado abrazarme. Lloré como un niño pequeño mientras apretaba a Billy en un abrazo doloroso y triste.
Comencé a contarle todo al perro como si de mi terapeuta se tratase, como si en Billy se encontrara la respuesta, como si él tuviera la capacidad de salvarme. El perro permaneció en silencio y en mi hombro mientras le conté todo lo que había descubierto. Esa noche, dormí con Billy entre mis brazos y el celular de mi padre en mi bolsillo. Dormí intentando pensar en que mi padre quizá era un enfermo, pero asegurándome a mí mismo que él sería incapaz de desaparecer a una persona. Me dije a mí mismo que quizá él también estaba enamorado de Cindy en secreto. Justifiqué su actuar basándome en la belleza de mi amor platónico e intentando entender la tentación de ser un maestro con una relación pésima con una esposa que nunca está en casa. Me dije a mí mismo que mi padre no había tenido nada que ver con la desaparición de Cindy. A la mañana siguiente me levanté bastante exaltado, pues el celular no estaba por ninguna parte, y conforme avanzaba el día, me percaté de otra cosa mucho más grave para mí. Billy tampoco estaba. Él nunca había huido. Él apenas salía de casa. No era posible que Billy hubiera escapado. Pasaron 2 semanas. El celular nunca apareció por ningún lado. Mi madre le pidió el divorcio a mi padre debido a que ya no se sentía atraída por su matrimonio y aparentemente tampoco sentía un apego hacia mí. Pero lo peor de todo era que Billy no había regresado. Una noche, mientras pensaba en mi amigo y en que era muy probable que nunca lo volvería a ver, alguien tocó la puerta de mi habitación. Pensé que era mi padre, así que me hice el dormido y no abrí la puerta. Volvieron a tocar, y esta vez el sonido característico de la vibración de un celular se escuchó por debajo de la puerta. Abrí la puerta con curiosidad y no pude ver a mi padre por ningún lado. Sin embargo, mi sorpresa fue enorme cuando encontré el celular perdido de mi padre en el suelo justo frente a mi puerta. La pantalla se encontraba rota y el celular se encontraba descargado. Rápidamente lo puse a cargar y mientras esperaba nervioso, abrí la ventana de mi habitación, pues debido a los nervios comencé a sudar y a sentir calor por todo mi cuerpo. El celular finalmente prendió. Abrí rápidamente la galería y lo que vi me dejó congelado. Al ver la imagen que tenía enfrente, sentí como todo a mi alrededor se hacía más pequeño. La presión en mi frente debido al impacto era tan fuerte que pensé que mis ojos iban a salir de sus cuencas. Las lágrimas simplemente se derramaron por mis mejillas y mientras yacía ahí sin poder moverme, paralizado por el miedo, observaba atónito una fotografía en el celular de mi padre. En ella se encontraba el cuerpo de Cindy, sin vida. Sus ojos demostraban un terror indescriptible. La ropa de la cintura para abajo le había sido totalmente arrancada y ella presentaba golpes y moretones por todo su cuerpo que, más que pálido, parecía de un color morado debido al estado de putrefacción en el que se encontraba. Observé atónito cómo el cuerpo de Cindy yacía sobre la cajuela de una vieja camioneta roja 4x4. Observé cómo Cindy yacía sin vida, envuelta en una vieja chaqueta de cuero negra. Lo que había observado era simplemente horrible, pero nada me hubiera preparado para lo que estaba por observar a continuación. Una pequeña risa provino de afuera de mi casa, justo de la ventana. Al levantar la cabeza para observar por la misma, pude ver a Billy. Se encontraba parado en 2 patas. Él observaba por la ventana. Billy me observaba mientras yo lloraba del terror. Billy me observaba con una sonrisa en el rostro. En ese momento, supe que mi perro era algo más que un animal común y corriente. A continuación, y mientras me miraba directamente a los ojos, el perro movió su hocico en un gesto imposible para decir: La encontré.